a nuestro bendito y glorioso Señor, al Rey de nuestras vidas. A Él, Señor, le bendecimos y le alabamos. Amén. Al Rey de la creación, que nos hace cada día más enamorarnos profundamente de su amor. Gloria a Jesús. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Se aclama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh. Y le decimos a Él: tú eres Rey por siempre, Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey por siempre, Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey por siempre, Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Y decimos fuerte: tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Te cantamos, oh bendito Dios. Oh, 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 oh. A ti, soberano Dios, solo a ti, Jesús. Santo eres tú, Señor. Tómate un momento y decirle al Señor gracias. Si crees en la oración, si crees en lo que hace un momento aquí ocurrió,
Ahí en confianza al Señor, levanta tu mano y decirle: Señor, tengo paz en mi corazón, porque mi petición ha sido oída. Y me quedo tranquilo que vos estás a cargo ahora. De mi problema, de mi enfermedad, de lo que sea, vos estás a cargo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. ¿Es bueno el Señor? ¿Es bueno el Señor? Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Qué bueno cuando, después de un acto de fe como el de hace un momento, declaramos y mostramos nuestra confianza al Señor. Amén. Porque si no, de nada sirve, digo. Tenemos que automáticamente creer. Así como el centurión, este hombre de poder, le dijo al Señor: solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. Nosotros tenemos que tener esa clase de fe también, amén, de poder ver los hechos de Dios, inclusive antes de que nosotros podamos materializarlo, verlo consumado, creer en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que Dios lo ha hecho. Amén, gloria al Señor. Y vamos a hablar en esta tarde sobre la veracidad de la palabra de Dios. Y esto creo que hace referencia también a lo que venía diciendo, ¿no? Encontramos en la Biblia un sinnúmero de historias, un sinnúmero de situaciones que nos llevan a nuestra vida, a reflejarla en esto, en el hecho de la fe, en cómo nosotros reaccionamos a lo que recibimos de Dios, a las promesas de Dios, y cómo materializar eso en pos de la vida que tenemos todos los días. Y esto digo porque cuando digo materializar, ¿cómo materializar? ¿Por qué? Porque constantemente el mundo nos desafía ¿a qué? A que nuestra fe sea puesta a prueba, con todas las situaciones, con todos los hechos que vivimos, con el contexto que estamos pasando, todo el tiempo lo que nosotros declaramos de Dios, lo que nosotros declaramos en nuestra fe, es puesto a prueba todos los días con un mundo que es corrupto, con un mundo que está sucio, con un mundo que tiene un tiempo final, un tiempo declarado ya finito, y nosotros como cristianos miramos hacia una eternidad, una vida infinita en Cristo Jesús. Amén. Por eso vamos a hablar en esta tarde de una sola escritura que hace referencia ¿a qué? A esto, a la palabra de Dios, a cómo nosotros basamos nuestra fe en los escritos, en lo que la palabra de Dios declara de Dios y de nosotros, y a partir de ahí comenzamos a caminar creyendo en las promesas de Dios para nosotros. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 10, en la nueva versión internacional, dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo le predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya les hemos dicho, ahora lo repito: si alguien le anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Palabra del Señor es esta. La palabra del Señor, a través de las décadas, de los siglos, de los tiempos, siempre ha sido puesta y ha servido para inspiración, para educación, para formación, y para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿para qué? Para alimentar nuestra fe. ¿Dónde alimentamos nuestra fe? En la palabra de Dios. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico comiéndonos un rico asado, una buena milanesa con papa frita, no sé, o una sopita o alguna verdurita, la palabra de Dios es la base fundamental de alimento ¿a qué? ¿A qué? A nuestra fe. Y si queremos crecer en la fe,
tenemos que pasar tiempo, ¿qué cosa? ¿Estudiando qué? La palabra de Dios. La manera que quizás tú dices, ¿cómo voy a crecer en mi fe? ¿Cómo puedo ver posible esto que Dios dice de mí en mi vida? ¿Cómo puedo crecer en mi vida cristiana, afirmarme en mi fe? Hermano, lee la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasas estudiando, leyendo, escudriñando la palabra de Dios, tu fe va a ir ¿qué? Creciendo. Y esto, hermano, es natural, es un desarrollo natural en nosotros. Que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos tiempo con la palabra de Dios. Y así ya en el tiempo del apóstol Pablo, ya habían personas que transgiversaban, que usaban la enseñanza de la palabra de Dios, que agarraban la Biblia, las enseñanzas escritas y la ponían en favor, quizás vaya a saber, de sus ideales, de sus pensamientos, una interpretación totalmente distinta a lo que era lo que Dios había determinado de ser. Y esto, hermano, lo fuimos viendo con las épocas, lo fuimos viendo con los tiempos, lo fuimos viendo con las diferentes situaciones que se ha vivido sobre el mundo y cómo la palabra de Dios ha traspasado todos los tiempos, ¿o no? Si vamos a ver en nuestras manos, sea hoy de manera digital o sea en el tipo quizás de papel o libro como comúnmente quizás lo tenemos, ha pasado por un montón de situaciones. Ha sido un libro que ha pasado un montón de décadas, un montón de diferentes etapas del mundo y aún sigue teniendo la misma vivacidad, aún sigue siendo esa herramienta de alimento de fe para todo aquel que quiera acercarse a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso, en esto, hermanos, es importante que nosotros entendamos algo importante con respecto a la palabra de Dios, con respecto al mensaje. Y sabe, el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo verdadero. Y el problema no está en el mensaje. Decía a tu hermano, el problema no está en el mensaje. El problema a veces está en el mensajero. Y esa es la realidad. A veces nos vamos a encontrar que el mensajero no sabe dar el mensaje de la forma que debería darse. Y esto lo podemos interpretar en muchas cuestiones y en la naturaleza humana es común, ¿o no? ¿No le ha pasado que cuando usted recibió el mensaje de una después de otra persona, que pasó antes por otra persona, pero había nacido en otra persona, donde nació fue totalmente distinto a cómo le llegó? Y uno después se da cuenta, cuando va a la fuente, de que lo que el mensaje quería decir era algo totalmente distinto. Y esto hace a cómo es el ser humano para dar el mensaje, a cómo es el ser humano para transformarse en mensajero. Y esto lo vemos en el desarrollo de las comunicaciones, como somos nosotros. Hoy, una manera de comunicarse muy comúnmente para todos nosotros, ¿cuál es? El teléfono. Y en el teléfono, ¿qué tenemos todos? WhatsApp, ¿o no? Y es lindo ver las características diferentes de la persona a la hora de comunicarse, a la hora de ser mensajero. A mí me encanta. Y digo, y estoy esperando cuando venga esa nueva autorización del 4.10. Y usted me va a entender a qué digo cuando lo mencione. Porque veo que hay personas que le mandan un audio y parece que en ese audio tienen que dejar toda la vida. ¿No? Y para mí un audio, más allá del minuto, no lo escucho. Y usted se va a encontrar con algunos que le mandan audio de, no sé, 40 minutos. Mi suegra manda esos audios a mi esposa. De verdad. El otro día mi esposa me dice, me mandó un mensaje de 43 minutos. Le digo, bueno, empecé a escucharlo hoy y terminá mañana. Pero ahora con esto, ¿vio? Uno con el 2 puntos, ¿vio? Que ¿cuánto usan el de ponerlo más rápido? Yo lo uso, tengo que ser sincero. Es más, lo tengo seteado así, directamente. Todo mensaje que me llega a mí, lo escucho. Y la mitad de las cosas la entiendo, la mitad que no. Pero digo, ¿para qué me mandan un audio tan largo? Entonces, si usted me va a mandar, lo estoy diciendo acá ahora públicamente, delante de todos ustedes, que si usted me va a mandar un día un audio, mándeme de 1 minuto, más no. Minuto y 1 segundo no lo escucho. Después están los otros que tienen un ataque de David y cuando escriben le mandan el Salmo 119 cada vez que escriben.
¿No ha visto? Un chorizo. ¿Cuántos son así? Que parece que tienen que descargar la vida y empiezan. Y después están como los que son como yo, que digo, ok. Me pueden mandar un chorizo así de largo y contesto, ok, o no. Mi mamá a veces me manda, mirá, hijo, una cosa larga y yo le pongo abajo, ok. ¿Cuántos son igual que yo? Así, hermosos, cortos, concisos en la vida. No, a mí me gusta nada más. Y si tengo que hablar, te llamo por teléfono. ¿O no? Pero bueno, el WhatsApp ha sacado estas tendencias de nosotros a poder también, digo, están aquellos, y el otro día analizaba esto y me reía porque es verdad. Hay uno que ponen, hola, ¿estás? ¿Dónde? En tu casa. Y te mandan así un chorizo de palabras que te pueden hacer una oración completa. ¿O no? Digo, capaz que a usted no le molesta esto, a mí me molesta. ¿Qué quiere que le diga? Y la verdad que el WhatsApp ha venido a sacar los trapitos al sol de qué mal nos comunicamos, qué mal somos mensajeros. Pero bueno, eso es parte de esto que estoy diciendo ahora. El problema no está en el mensaje, sino ¿en dónde? En el mensajero. Y mire, la palabra del Señor nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, jamás pasarán. Y haciendo un poco referencia a esto y un poco viendo esta situación, el problema de no está en el mensaje, sino en el mensajero. ¿Sabe? La Biblia, la palabra del Señor nos muestra la claridad del Evangelio hacia nosotros y el deseo de Dios de conectarse directamente con cada uno de nosotros. Y gracias a Dios, hace ya unos varios años, un hombre, un sacerdote católico, tuvo un despertar de Dios en su vida para ir en contra de un momento y un contexto justo en la historia, donde la iglesia negaba el acceso a la palabra de Dios a personas como usted y como yo, y solamente estaba interpretada por aquellos que enseñaban la palabra de Dios en un idioma que la mayoría de la gente no hablaba. ¿Se acuerda? Y estoy hablando ¿de quién? De Martín Lutero. Esta persona, este hombre, utilizado por Dios en ese momento, tiene un despertar de Dios, ¿para qué? Para que la palabra de Dios, el Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios tuviera un acceso distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque en ese contexto de la historia, en ese momento, en esa circunstancia, Dios utiliza a este hombre, ¿para qué? Para que naciera a partir de ahí esto que nosotros hoy nos denominamos como la iglesia evangélica o iglesia protestante, ¿no? Y no decimos iglesia protestante, ¿por qué? Porque lo que hace a nosotros es esa situación o ese momento de la historia acercarnos ¿a qué? A la palabra de Dios. Lo que Martín Lutero hace, creo que en una de sus grandes obras, a mi parecer, fue ¿qué cosa? Agarrar la Biblia y traducirla al lenguaje ¿qué? Alemán, y a partir de ahí fue el ejemplo ¿para qué? Para que esa Biblia se tradujera hoy a más de 2.500 idiomas. Y es por eso que usted y yo hoy tenemos la posibilidad de tener la Biblia en nuestro idioma. ¿Amén? Y a pesar de que quizás todavía algunos siguen usando la Reina Valera, a mí me gusta usar la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera Contemporánea, porque es más actual al lenguaje que tenemos hoy, ¿o no? Nosotros nos vamos a la panadería y le decimos, ¿tenéis pan? ¿Verdad que no? ¿Vosotros venís con nosotros? No, le decimos, che, vení conmigo, ¿o no? Entonces a mí me gusta usar la versión más actual porque me da un poquito más de claridad o me siento más cómodo con eso. Si usted usa la Reina Valera 1960, hermano, sígalo usando. Si se siente español de Galicia, sígalo usando, no tengo problema. Pero en mi caso me voy a la Reina Valera Contemporánea en la Nueva Versión Internacional. Pero eso a nosotros nos da esa pauta. Digo, hoy no es que la iglesia luterana nació y tiene una verdad, porque si hoy Lutero resucitara y viera lo que la iglesia luterana es y la interpretación que la iglesia luterana hoy tiene las escrituras, se volvería a morir al segundo que se despierta. Pero bueno, también los estudiosos hablan de que Lutero también, a pesar de que tuvo ese momento, ese toque de Dios en su vida, que nos llevó a este despertar, a esta nueva iglesia, a esta iglesia verdadera, también tenía unas ideas medio controversiales con respecto al judaísmo y demás, que no nos vamos a meter en esa parte de la historia de Lutero porque no nos interesa,
sí nos interesa hacer un poco hincapié en ese 31 de octubre que, movido, entiendo y creo por el Espíritu Santo de Dios, declaró que la salvación viene por la fe. Y eso a nosotros nos despierta y nos lleva a que creamos eso también. Y gracias a Dios y a este hombre que se dejó ser usado por Dios, hoy usted y yo tenemos una Biblia en nuestro idioma, con este acceso a la palabra, con esta manera de poder educarnos en la palabra del Señor. Por eso digo, el problema no está en el mensaje, porque el mensaje era el mismo. El mensaje no había cambiado. El mensaje seguía siendo de la misma manera, sino que el mensajero se había encargado ¿de qué? De transgiversarlo, de ocultarlo, de transformarlo de tal manera de que fuera confuso para la persona. Pero gracias a Dios, y es gracias a la gracia y a la acción de Dios permanentemente sobre nosotros, es que nos permite constantemente tener esa posibilidad de que esta palabra viva tenga esa acción sobre todos nosotros. Y eso es maravilloso, que usted y yo seamos parte de una iglesia que nos permite, ¿qué cosa? Tener acceso a la palabra de Dios para educarnos, para formarnos, para ser enseñados a través de ella de los principios, los preceptos y los deseos de Dios para nosotros. Yo le digo, hermano, quizás usted dice, bueno, pero es importante el hecho de que la estructura, la teología, sí, hermano, todo eso es necesario, es importante, es vital. Pero también, y más importante, todos los días de su vida es que usted pase tiempo a solas con la palabra de Dios. ¿Sabe qué lindo? Es cuando usted recibe a una persona que dice, sabe, estuve leyendo la palabra de Dios y tengo esta duda. Y no viene a consultar que tiene un problema y a ver cómo la palabra de Dios se lo resuelve. Y ese ejemplo lo vemos ¿dónde? En la Biblia. Cuando esta persona iba leyendo la palabra de Dios y Dios despierta al discípulo de él y le dice, ¿sabes qué? Hay uno que va en un carro que está leyendo la palabra y necesita ¿qué cosa? De la instrucción, de la ayuda para que entienda lo que la palabra de Dios dice. Y es movido por el Espíritu Santo, llega donde está él, le enseña, le habla sobre la palabra, sobre lo que estaba leyendo y dice que fue convertido él y toda su casa. Hermano, la palabra de Dios tiene vida propia. Por eso es necesario, y más en estos tiempos, más en estas situaciones que vivimos, en un mundo como el que se desarrolla todos los días, que nosotros como cristianos pasemos tiempo con la palabra. Y sabe, te van a crecer un montón de dudas cuando te metas de lleno a estudiar la Biblia, cuando te metas de lleno a investigar la palabra de Dios, pero para eso tenés líderes, para eso tenés pastores en esta congregación que te van a acompañar, te van a tomar de la mano y juntos van a caminar en descubrir lo que la palabra de Dios dice. Y eso es bueno porque tenés una iglesia abierta a esto. Estás en una iglesia que te acompaña, por eso tenemos que instituto bíblico, se enseña la palabra de Dios, tenemos las diferentes reuniones, los grupos de enseñanza, donde vas a encontrar ¿qué cosa? Acompañamiento para entender y comprender y ser crecido en la palabra. Porque vuelvo y repito, el problema no está en el mensaje y nunca estuvo en el mensaje y nunca va a estar en el mensaje, sino en el mensajero. Y esto no solamente lo vemos en esas épocas, lo vemos en tiempos recientes, inclusive hoy en día. Vamos a encontrar con muchos engañadores, muchas personas que utilizan la Biblia, la palabra del Señor y la enseñanza de la palabra del Señor para beneficios propios. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que si es un mensaje de verdad, un mensaje que te lleva a crecer o un mensaje que te lleva a estar atado a nuevas mentiras? Cuando pasás tiempo a solas con la palabra. Y eso es vital. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a comer solos? ¿Verdad? O usted, varón, llega a su casa y si su esposa no hizo la comida, dice, me muero de hambre. ¿Cuántos de ustedes llegan a la casa, no está la comida? Capaz que le toca a usted, no quiero hablar así, porque ahora van a decir, no, es machista lo que está diciendo. No quiero ir por ese lado. Si no quiero hablar sobre el hecho de decir, no está la comida, ¿qué hacemos? Me siento a esperar que llegue y la hagan. No, si usted es como yo, ¿qué hace? Ataca el cuadrado blanco o del color que sea y se mete adentro
y tiene un momento de encuentro. ¿Cuántos pasan por esa situación? ¿Verdad que sí? ¿No? Uno no se va a morir, ahora tenemos la heladera. Y lo hermano, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener esa reacción a la palabra de Dios. Yo tengo que sentirme en necesidad de alimentarme en la palabra de Dios. No tengo que esperar a decir, voy a llegar a la iglesia, sentarme en el culto y escuchar a ver qué pasaje van a leer para abrir la Biblia. No. Y está bueno porque la iglesia hace un acompañamiento, te pasa todos los días el devocional. ¿Cuántos reciben el devocional todos los días? Y eso está perfecto y es hermoso. Pero ahora, fuera del devocional, ¿tenés tiempo en leer otros pasajes de la Biblia? Levanta tu mano si lo haces. Fíjate, ¿te das cuenta? Y es importante, hermano, que nosotros tengamos tiempo con la palabra. Y esto tiene que ser un llamado de atención para tu vida si no lo haces, porque déjame decirte, no importa en el lugar donde estés, pasa tiempo con la palabra. ¿Sabes cuántas veces yo me he puesto a leer la Biblia y la palabra de Dios sentado en el trono blanco terrenal? Y usted dirá, le estoy faltando el respeto a la palabra. ¡No! ¿Qué es mejor? ¿Estar viendo tonteras en Facebook o Instagram que ponerte a leer la Biblia? Hermano, si no sabes qué hacer cuando te sientan en el trono blanco, llévate la Biblia y pasá el tiempo con la palabra de Dios. Te me va a decir, y los olores al cielo no llegan, créame. Pero me sorprende que recién pregunté cuántos leen la Biblia fuera del devocional y pocos levantaron la mano. Y eso es un riesgo, hermano. Porque después salimos afuera y tú quizás creas que el diablo no conoce lo que la Biblia dice. Y el diablo conoce la Biblia más que vos y que yo. Por eso cuando el diablo fue a tentar a Jesús, ¿lo tentó con qué? Con la palabra. Por eso después tú dices, ¿cómo puede ser que caí en esta desorientación? ¿Cómo puede ser que caí en este engaño? Y hermano, porque no pasas tiempo con la palabra. No pasas tiempo leyendo la palabra. No pasas tiempo conociendo lo que Dios tiene escrito de hace miles de años en cuanto a qué. A lo que nosotros somos y lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque como segundo punto, entendemos que la palabra tiene vida propia. Decirle a tu hermano, la palabra tiene vida propia. Y mire, Jesús dice en Lucas capítulo 19, versículo 40. Pero él le respondió, dice, le aseguro que si algunos de ellos se callan, gritarán, ¿qué cosa? Las piedras. Y esto es hermoso. Y digo, ¿por qué? Porque ahí lo que el Señor está diciendo, está revelando que la palabra por sí solo tiene vida propia. O sea, la palabra, dice la Biblia, es viva y eficaz. Y esto no es simplemente una frase bonita, hermano, es real. Es real. A mí me encanta una historia que sucedió en África con el presidente de misiones en África. No sé si seguirá siendo, pero él lo contaba. Dice que cierta vez él estaba evangelizando en un país ahí en África y andaba con el Gedeón, el Nuevo Testamento. Y él se acerca a un joven y le dice, toma, quiero darte la palabra de Dios. Y el joven le dijo, ¿sabes qué voy a hacer con cada hoja de esta? Me las voy a fumar, me voy a hacer un cigarrillo. Entonces este hombre, este pastor le dijo, bueno, perfecto, hacelo. Pero antes que te fumes, cada página, léela. La historia sigue y después en una conferencia muy grande de pastores, se acerca una persona a este pastor que había pasado por la situación y le dice, quiero hablar con usted. Y le dice, sí, ¿qué necesitas? Usted no se acuerda de mí, ¿verdad? No. Dice, mire, yo soy esa persona que hace un tiempo, en una esquina usted le dio este Nuevo Testamento. Y yo le dije que me iba a fumar cada página de ese libro que usted me había regalado. Y usted me desafió y me dijo, bueno, pero antes de fumarlo, léelo. Bueno, quiero contarle. Me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas y empecé a fumarme Juan.
Hasta que llegué a Juan 3:16. Y ahí rendí mi corazón a Cristo. Y a partir de ese día le sigo y le sirvo con todo mi corazón. Y uno puede decir, wow, qué tremenda, qué linda historia. Y hermano, esto lo que nos revela es la vida propia que tiene la palabra. Y a veces nosotros hoy hemos dejado de darle la importancia al poder y a la vida que tiene la palabra. ¿Sabe que era comúnmente, anteriormente, llegar a una casa y encontrar qué cosa? La Biblia abierta, ¿en dónde? En el Salmo 91. ¿Cuántos tienen hoy su Biblia en el teléfono? ¿Cuántos tienen abierto el Salmo 91 en su casa? Y sabe, hemos dejado ciertas costumbres porque no hemos actualizado. Somos creyentes 2.0. Pero déjeme decirle una cosa, la palabra sigue siendo la misma. Y si no somos nosotros los que hablen, vergüenza debería darnos que una palabra, una piedra empiece a hablar por nosotros. ¿Cuántos de ustedes cuando toca un testigo de Jehová a la puerta le cierran o le dicen no estamos? ¿Por qué? Porque son cansadores, pastor. Porque te llegan a la hora del almuerzo, pastor. ¿O es porque no tenemos los medios y el conocimiento suficiente para discutir sobre la palabra? Porque si hay algo que tiene que identificarnos nosotros con el resto del mundo es cuánto nosotros conocemos de la palabra y cuánto podemos hablar de la palabra. Quizás te llegan todos los días personas al lado tuyo que se quejan, te cuentan sus problemas. ¿Y vos qué le decís? Contemos a ver quién tiene más problemas, ya ve que los míos te ganan. O le hablamos como le hizo Pedro y Juan a ese paralítico que le dijo, mirá, no tengo plata ni oro, no tengo para acompañarte en lo que me estás pidiendo, pero tengo algo mucho más grande. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Amén. ¿Tenemos esa experiencia? Y sabe que eso no ha cambiado, ese poder no ha cambiado. Está en nosotros y en el desarrollo de nuestra fe. Por eso tenemos que desafiarnos todos los días, alimentarnos en la palabra, a fin de ¿qué? De transformar esa experiencia de vida de todos los días, decir, Señor, solamente vengo a ti con tus problemas, decir, Señor, estoy peleándola con tu palabra. He tomado la espada y ahora me estoy defendiendo de cada ataque del enemigo con tu palabra. Porque cada vez que voy a tu palabra se me infunda fe. Cada vez que voy a tu palabra tengo confianza. Cada vez que voy a tu palabra salgo más fuerte. ¿Por qué? Porque en tu palabra tengo promesas de vida que me animan a ir adelante. En el nombre de Jesús. Por eso, hermano, mira, somos desafiados permanentemente a esta sola escritura. Cuando pasas tiempo con la Biblia, como nosotros te estamos diciendo, porque a ver, si hubiera algún tipo de engaño en esta iglesia, o en esta congregación, o en el corazón de los pastores, a tratar de decir, no, le vamos a lavar la cabeza, no te dejaríamos tocar la Biblia, como pasó en otros tiempos. Pero acá te animamos. Te pasamos los devocionales ¿para qué? Para que tengas tiempo con la Biblia. ¿A cuánto le gusta el asado? Pregunto algo, creo que a todos nos gusta el asado. Ahora, si usted ve una parrilla que está llena y viene y le sacan un pedacito chiquitito y le dice, alimentate con eso nada más. ¿Usted qué dice el que le convidó? ¿Qué pasa? A este no vengo más, ¿o no? ¿No le ha pasado a usted alguna vez así? Dice, ¿por qué me da un pedacito de hueso y para colmo lleno de grasa? No, dame el pedazo más grande. Ahora, nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de estar en una iglesia que te pone toda la parrilla. Para que vos toda la parrilla puedas aprender, puedas estudiar, puedas alimentarte
y tener la guía de los siervos de Dios. Yo a veces veo a mi mamá horas atendiendo a personas y a veces me siento tentado de decirle, mamá, ¿de qué te cuentas? Te preguntan, mire, pastor, estuve leyendo el libro de Esdras y me cayó este pasaje que no lo entiendo. No, no vienen con eso. Vienen, tengo el problema con el gato de mi vecina que se mete a mi casa. Y qué lindo que fueran reuniones o momentos para decir, mire, he estado leyendo la Biblia y este salmo me ha llenado, pero tengo ciertas cosas que me gustaría. Y eso solo nace, ¿por qué? Por pasar tiempo con la palabra, mi hermano. Y te vas a dar cuenta que la palabra tiene vida propia, porque te lleva a querer más y te lleva a desear más. ¿No le ha pasado a usted? Y usted me va a decir, ¿qué le pasa? Otra vez está hablando de comidas. Pero no le pasa así a usted cuando a veces le dan una comida rica que usted dice, ¿no hay un poquito más? ¿No le ha pasado así? ¿No? Cuando le hacen un guiso rico, ¿no? Uno dice, ¿quiere más? Un poquito más. Y cuando le traen el plato así con un poquito, tampoco, si va a ofrecer, mejor. ¿No? Y hermano, eso es lo que sucede con nosotros cuando empezamos a degustar de la palabra, a disfrutar de la palabra. Te vas a encontrar que el Salmo 119 te resultó corto. Así, qué lindo que estuvo, qué bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se nos va revelando y se va revelando a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. ¿Por qué fue dado? Porque no está escrito solamente para que tengamos una historia para contar. Porque si Dios solamente hubiera querido tener historia para contar, mire, tendríamos un montón de otros libros también que hayan pasado por lo que pasó en la Biblia y sigue estando presente. La Biblia no es solamente un libro de historias para contar, es un libro en el cual vamos a encontrar el manual, la manera, la forma y la riqueza espiritual para nuestras vidas. Y eso es tremendo, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque por esa palabra de verdad hemos sido llamados a la libertad. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, versículo 12 y 13, dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación, dice, de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Pero me gusta y me quedo con el primer pasaje, el 12, dice, por eso siempre recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Y esto es lindo, porque a veces uno dice, otra vez están predicando sobre esto, otra vez están escuchando un mensaje sobre esto. Hermanos, si hay algo que no te tiene que cansar, si hay algo que te tiene que ser para vos un disfrutar, es lo que venga de la palabra. Y acá el apóstol Pedro dice, por más que sepa, por más que crea que está todo bien, te voy a recordar lo que la palabra dice. Te voy a recordar lo que somos gracias a la palabra. Te voy a recordar lo que la palabra nos lleva a entender y a vivir. Te lo voy a recordar. Todo el tiempo que me toque vivir, dice, en este cuerpo, vas a escuchar de mí lo que la palabra dice de este Dios maravilloso. Y esto es tremendo, porque refleja una cosa y nos da a nosotros claridad en algo muy importante como creyentes. Si hay algo que no tenés que cansarte, hermano, en tu vida, es de la palabra. Si vos decís, que me cansa ir a la Biblia, porque, hermano, el problema no está en el mensaje, vuelvo a repetirte, ¿está en dónde? En el mensajero, está en vos. Entonces, si vos sentís que algo, que la palabra no me atrae, hermano, empezá a buscar a Dios, empezá en tu oración a decirle, Señor, ¿qué pasa? Sacá de mi mente, sacá de mi corazón, sacá de mi espíritu toda cosa que no me lleva a mí a entender y a comprender y a desear tener de tu palabra en mí.
¿Por qué? Porque una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez que vengas a este lugar, y cada vez que esas puertas se abran de este lugar, va a ser para que escuches el mensaje de la palabra. Cada vez que vengas a este lugar, te sientes en esta silla, vas a escuchar el mensaje de la palabra. Cada vez que aquí entres y se hable de este púlpito, vas a encontrar y vas a escuchar el mensaje de la palabra. Porque este lugar se levantó, se declaró y está hoy abierto para que se predique la palabra. En el nombre de Jesús. Y mire, puede que para muchos que no han tenido ese toque y esta relación con el Señor, el Evangelio sea fanatismo. ¿No le han dicho ustedes? Vos sos un fanático. Salí de acá porque vos sos un fanático. Y yo me río a veces de esos. Y cuando me siento y le empiezo a hablar y le empiezo a decir, y me dice, lo que pasa es que vos tenés un punto de vista mucho más profundo de la religión. No, de la religión no, le digo. Yo tengo una relación más profunda con el que te hizo a vos y me hizo a mí, que ese es Dios. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios y dale gracias a Dios si en algún lado te rechazan por hablar de la palabra, por hablar de este Cristo maravilloso. Pero que nunca te canses de escuchar y nunca te canses de hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque a pesar de esto que digo, a pesar de que muchos han buscado ocultar o quitarle credibilidad a la palabra, o decir que la Biblia está llena de historias solamente, y algunas historias que parecen casi imposibles de creer. ¿Cómo? Es que un pueblo pasó por las aguas con un mar abierto. ¿Cómo que un pueblo de millones de personas se abasteció en el desierto? ¿Cómo que una nación que estuvo esclavizada llegó a una tierra prometida? Y sabe, el desarrollo de la tecnología hace ¿qué cosa? Que hoy tengamos acceso a información que antes se nos era oculta. Y me encanta porque, bueno, a veces a mí me gusta pasar tiempo viendo esto, porque la verdad te llena el alma de decir, wow. Y no porque lo necesito para mi fe, pero es lindo cuando aquello que está escrito se refleja en las marcas que quedaron sobre la tierra. Porque así como la tierra hoy tiene marcas de lo que el pecado y el mundo mal vivido ha hecho, también tiene marcas de lo que la Biblia y la historia de la Biblia nos cuenta. Y sabe que hasta hace unos años, por cómo era y cómo es esa situación en el mundo, Arabia Saudí estaba muy cerrado al occidente y no se podía llegar. Pero en los recientes años, y ustedes ven que vio hoy Arabia Saudí y todos esos países de ahí, están muy occidentalizados, por así decir, porque bueno, hoy hay rascacielos, hoy hay mucha riqueza. Entonces han abierto a la cultura occidental y ha tenido la oportunidad el occidente de llegar a esa cultura. Y entre esos se han metido también ¿quiénes? Cristianos, estudiosos de la Biblia que han dicho, bueno, vamos a buscar los lugares que en la Biblia se cuentan. Y no sé si tienen preparado, ¿pudieron prepararlo? Bueno, no hace mucho salió este video donde llegaron y donde creen exactamente la ruta que hizo el pueblo de Dios ahí en Egipto, saliendo de Egipto y entrando a la tierra para luego poseer la tierra prometida. Y es interesante porque los hechos y los lugares que han descubierto son exactamente los mismos que describe la Biblia. Y estamos hablando de miles de años. No estamos hablando de la época de Cristo, inclusive antes.
que están reflejados en la historia de la tierra. Y es interesante porque muestran el lugar donde están las palmeras, donde estaban los 12 pozos. Y usted va hoy, están las palmeras y están los 12 pozos. Y después usted va caminando y se encuentra donde está el altar. Se encuentra la roca partida. De ahí donde Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y agua va a brotar de ella. Y está ahí como un monumento para recordarnos que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y nos encontramos que todo eso ocurre al pie del Sinaí. Un monte que sobresale de todos, porque todos tienen ese color árido y el monte Sinaí es el único que está con su parte de arriba quemada. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que la palabra de Dios dice, cuando Dios se le apareció a Moisés, se le apareció como fuego. Y todas esas cosas te llenan y dices, ¡wow! Es necesario que tengamos presentes estos hechos para que creamos en lo que la palabra de Dios dice. No es necesario. Pero qué bueno que estén. Para aquellos que dudan de la palabra, digan, ¡wow! Entonces es verdad. Por eso, veamos este videíto. Es muy poquito. Después, si usted quiere, búsquelo en su casa. Es más largo porque da más detalles. Pero hace rápidamente un resumen de estos lugares que han descubierto o que tenemos hoy acceso. No es que lo han descubierto ahora porque los árabes ya lo tenían, pero lo tenían guardadito. Pero ahora se han abierto al occidente. Pongámoslo. Here at this mountain. There's a beach and path where the Red Sea crossing could have happened. Paremos. Matching the Van a tener que activar el caption. Si no lo activan, no van a entender nada. Aquellos que hablan inglés, ¿cuántos hablan inglés en este lugar? Los van a entender. Los otros, que el Espíritu Santo se los revele, si no. Pero vamos a ver si lo pueden poner con las letritas. No, están en español. Y estas cosas pasan. Pero bueno, si no pueden, lo ponemos así nomás. Y yo le voy explicando más o menos lo que dice y en los lugares. Y usted se va a dar cuenta. Si no pueden, lo mandamos nomás. 1. Hola. Ahí está. ¿Lo tenemos? Bien. Ahora sí, miren. right here at this mountain. There's a beach and path where the Red Sea crossing could have happened, matching the biblical account. You can see how the Israelites could have camped near Elim with its 12 wells and 70 palms. Along the way to Jabal Machlah, there's a split rock and area suitable for camping. There's a mountain referred to as the Mountain of Moses, with a large plain in front of it where millions of Israelites could have camped. You can see an altar of uncut stone at the foot of the mountain, where there's evidence of burnt sacrifices, right where it should be. There's evidence of bull worship, and you can see exactly how Moses would have seen the golden calf worship going on as he came down from the mountain. There's a brook that comes down from the mountain just like the Exodus story says. You can see right where the cave of Elijah might have been. All of these little details have to fit, and they fit. Ahí. Es muy rápido. Sigue más. Pero en ese poquito minuto muestra varios lugares significativos que el libro de Éxodo nos muestra de lo que sucedió e inclusive hace referencia a otro momento de la historia bíblica en la cueva de donde Elías se fue, dice, al monte de Sinaí a esconderse, y esa cueva todavía está. Y esto es interesante porque para muchos les puede parecer increíble los hechos de la Biblia. Para uno le puede decir, no, que un pueblo cruzó por la tierra, no, de que agua brotó, no, de que un pueblo se alimentó de maná y codornices. Pero cuando ve estas situaciones, si esto está ahí, si esto todavía persiste con el tiempo, si por alguna razón el hombre no lo destruyó, porque es interesante, dicen que donde está el altar donde
están esas imágenes jeroglíficas, ¿no? Veo que hacían en ese tiempo. Está cerrado por los mismos árabes, porque ellos mismos tienen miedo de que vayan ellos mismos, o sea, la misma gente, dando veracidad a lo que la Biblia dice, a buscar el oro que puede haber entre las rocas, por lo que la historia bíblica dice. Es interesante ver porque hay otros videos que muestran con más detalles el altar donde Moisés levantó al Señor para ofrecer el primer sacrificio y donde están los rezagos de las 12 columnas que Moisés levantó en representación de cada tribu. Es interesante ver esa piedra partida y hay un video muy interesante que muestra la piedra de alrededor y se acerca y ve cómo ha quedado con el tiempo la marca de donde el agua brotaba. Y uno dice, ¿por qué en la historia ha perseverado esto? ¿Por qué si no era verdad aguantó tanto tiempo? Porque hermano, un solo hecho que quizás nosotros hoy encontremos así nos sirva a nosotros y sirva a tu fe para hacerte ver que todo lo otro que también la Biblia dice es verdad. Entonces cuando tú te encuentras con estos hechos dices, wow. Entonces lo que la Biblia contó de Moisés y tan increíble que pareciera y tan surreal que eso nos hiciera pensar. Entonces lo que habló de Jesús y lo que habla de Jesús la Biblia también es real. Y también yo tengo que en eso crecer en mi fe. Porque quizás hoy no nos vamos a encontrar con la mujer que sufría tanta enfermedad por tanto tiempo y se animó a tocar el manto y fue sana. No nos vamos a encontrar con ese paralítico que gritaba y decía, misericordia. No nos vamos a encontrar con el endemoniado gadareno. Pero al encontrarnos con estos hechos que son inclusive anteriores y muestran que lo que la Biblia dice es verdad, te tiene que crecer y te tiene que dar el fundamento a tu fe para decir, si el tiempo se encargó de perseverar eso, para que hoy yo pueda ver que lo que la Biblia cuenta es verdad, cuánto más es verdad lo que la misma Biblia dice de este Jesús que vino a morir para darme vida. Y hoy ese Jesús a nosotros nos invita a que creamos en Él, a que tengamos la esperanza que cada situación en nuestra vida va a ser resuelta por su mano de poder. ¿Por qué? Porque nos ama. Y eso resume toda la verdad de la Biblia. Que si tenés oportunidad de salir de acá mejor, no es porque lo merecemos, no es porque somos grandes personas, sino porque Dios nos ama. ¿Y dónde lo dice? En la Biblia. ¿Y por qué vas a salir por esa puerta creyendo que eres más que vencedor? ¿Y por qué la Biblia lo dice? ¿Y por qué vas a salir por esa puerta creyendo que tus enfermedades han sido sanadas? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué vas a salir por esa puerta creyendo que tu matrimonio, tu economía, tus hijos han de crecer y han de amar a Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque hay una sola escritura y esa no miente. Y esa escritura dice, Dios es amor. Quizá no lo merecemos. Quizás en nuestro mérito propio no podríamos absolutamente por ningún modo lograr algún beneficio o algo de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que no es por lo que nosotros hagamos. No es por lo que nosotros podamos hacer o lograr. Es porque Él nos ama. Y porque Él te ama, porque Él me ama, hermano. Cree, 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 cree. Mañana vas a tener un día de bendición. Mañana va a ser mejor.
Quizás hoy te ves y decís, wow, qué terrible momento que estoy pasando, qué situación estoy pasando. Pero el Señor te dice, confía en mí, cree en mí. Yo tengo bendición para tu vida. Yo tengo un plan mucho mejor para tu vida. Y si te quedaban dudas sobre esto, acordate, todavía está esa piedra partida. Todavía está en ese oasis con palmeras y 12 pozos. Todavía está esa cueva en esa montaña. Todavía está ese altar y esas 12 columnas que recuerdan lo que la Biblia dice de ese pueblo en el desierto. Entonces, cuando vos te despertás esta realidad, te das entonces cuenta que todo lo otro quizás más difícil para vos conseguirlo, si la historia se revela que es verdad, entonces la promesa que en ese mismo libro dice, también va a ser verdad. También lo vamos a alcanzar. Entonces lo que uno dice, pero es promesa, empezarlo a vivir como una realidad. Porque al que cree, dice la Biblia, al que cree, dice la Biblia, todo es posible. Por eso, hermano, hermana, yo te voy a animar ahora, no que le pidas al Señor por tus problemas, por eso ya lo hicimos. Pero te voy a animar ahora que hagas una oración al Señor, que hagamos una oración al Señor, para decirle, Señor, voy a pasar más tiempo con la Biblia, voy a pasar más tiempo con tu palabra. Reconozco que hay a veces situaciones en mi vida que me sobrepasan porque no he aprendido ni he tenido en mi vida el suficiente fundamento para poder contrarrestarlo a través de la fe, a través de la promesa, a través de lo que tu palabra dice en sí, de que tú vas a hacer conmigo. Por eso, si entendés y sinceramente, hermano, porque esto, si no querés hacerlo, no lo hagas, pero para mentir no hace falta que mientas, el Señor lo ve. Pero si te vas a comprometer con el Señor a tener más tiempo con la palabra, levanta tu mano, ahí donde estás, y decirle, Señor, voy a alimentarme más de tu palabra, voy a leer más tu palabra. Ayúdame, Señor, a concentrarme en tu palabra. Sé que tu palabra es verdad y sé que necesito de tu palabra en mi vida. Por eso, Jesús, en esta hora, así yo te pido, con mi mano levantada, reconociendo mi necesidad de más palabra de ti en mí, que voy a pasar tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Da ese aplauso al Señor. Mientras prenden las luces y vienen los hermanos, creo que una de las situaciones más importantes que podemos rescatar de Martín Lutero fue que en esa imprenta en Gutenberg agarró la Biblia del latín y dijo, vamos a hacerlo al alemán para que todos tengan acceso a la palabra. Y usted hoy y yo tenemos, gracias a Dios, la Biblia en español por esa decisión de aquel hombre en aquel tiempo. Amén. Amén. Y no importa cómo la tengas, si la tenés online, si la tenés en el teléfono, si la tenés, no importa. Dale el lugar que corresponde a la palabra. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor.
Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.